La palabra impuro resonó en el refectorio del convento como un latigazo. No era simbólica. No era metafórica. Era dirigida a él, Marcos Solís, un hombre adulto de 34 años con carrera universitaria y vida propia en Monterrey, sentado ahora en una silla baja de madera tallada, rodeado por monjas en silencio absoluto. Su madre, Beatriz, estaba allí. De pie. Inmóvil. Con las manos cruzadas como quien asiste a una misa, no a la destrucción de un hijo. Sus ojos miraban hacia el Cristo de madera colgado en la pared de piedra, nunca hacia Marcos. Nunca hacia el hombre que había salido de su vientre 34 años atrás y que ahora temblaba bajo el peso de una palabra que no merecía pero que había cargado toda su vida sin entenderla. La Madre Superiora, Sor Carmela, caminaba lentamente entre las mesas de madera antigua que habían servido comidas a generaciones de monjas. Su hábito gris rozaba el piso de piedra fría con cada paso, produciendo un susurro constante que era lo único que rompía el silencio aterrador del refectorio. Las paredes de adobe grueso mantenían el frío adentro incluso en pleno agosto, y el olor a incienso viejo se mezclaba con moho y miedo. Sor Carmela se detuvo detrás de Marcos y colocó su mano sobre el hombro de él con fuerza suficiente para doler, los dedos hundiéndose en la tela de su camisa como garras. Dijo que él cargaba un pecado desde el nacimiento. Dijo que su presencia allí en el convento de Santa Teresa en Querétaro era una afronta a la orden divina. Que había venido buscando respuestas pero que algunas respuestas era mejor dejarlas enterradas. Beatriz no levantó la vista. No dijo nada. Su silencio era complicidad. El detalle que nadie más pareció percibir fue el olor. Marcos lo reconoció inmediatamente. Velas apagadas mezcladas con moho, piedra húmeda y ese aroma particular del miedo que se pega a las paredes cuando hay secretos guardados durante décadas. Marcos recordaba ese olor desde que era niño, desde aquellas tardes interminables cuando su madre lo dejaba en una celda pequeña del convento durante horas mientras ella supuestamente oraba por él. Ahora, adulto, con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, Marcos entendía que no era oración. Era castigo. Era penitencia por un pecado que él no había cometido pero que aparentemente había heredado. Era el intento de borrar algo que no podía ser borrado. Su madre lo había traído al convento cada semana durante su infancia, arrodillándolo en el piso de piedra, obligándolo a rezar rosarios completos hasta que las rodillas se le ponían moradas. Todo mientras las monjas lo miraban con una mezcla de lástima y repulsión que un niño de 6 años no puede comprender pero que siente en los huesos. Sor Mercedes, la monja más joven del convento, apenas 30 años pero ya con el rostro endurecido por la vida religiosa, comenzó a leer de un libro antiguo con páginas amarillentas que descansaba sobre un atril de madera. Su voz era monótona, casi mecánica, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de documentos que destruían la identidad de un hombre. El nombre de Marcos estaba allí en esas páginas. Alterado. Tachado con tinta negra gruesa. Reescrito con letra diferente. Cada palabra que Sor Mercedes leía en voz alta era un intento de borrar quién era Marcos Solís, de reescribir su historia, de negar su existencia real para reemplazarla con una versión aceptable para la Iglesia. La comunidad religiosa observaba como si fuera un rito necesario, antiguo, practicado en silencio durante generaciones. Marcos sintió náusea subiendo por su garganta. No era solo humillación. Era aniquilación. La Madre Superiora ordenó que se levantara. Marcos obedeció automáticamente, sus piernas moviéndose antes de que su cerebro pudiera procesar la orden. 34 años de condicionamiento religioso, de obediencia ciega, de creer que los adultos en posiciones de autoridad siempre tenían razón. Sor Carmela le mandó que pidiera perdón. Por el pecado de tu nacimiento, dijo. Por la mancha que llevas en tu sangre. Por existir fuera de la gracia de Dios. Marcos abrió la boca pero no salieron palabras. ¿Cómo pides perdón por haber nacido? ¿Cómo te disculpas por algo que no elegiste, que no controlaste, que te fue impuesto? Y fue entonces, en ese momento de confusión y dolor, que su madre finalmente habló. Pero no para defenderlo. No para detener esta crueldad. No para proteger a su hijo como cualquier madre debería.
Habló para confirmar todo lo que las monjas habían dicho. Siempre fue difícil, dijo Beatriz con voz que temblaba pero que seguía siendo firme en su convicción. Desde que nació. Dios necesita quebrarlo para salvarlo. Es la única forma. La humillación dejó de ser religiosa y se volvió íntima, familiar, irreversible. Fue entonces, mientras procesaba la traición de su propia madre, mientras sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, que Marcos notó algo. Una puerta entreabriera detrás del altar improvisado que habían armado en un extremo del refectorio. A través de la abertura podía ver un cuarto pequeño que parecía ser un archivo. Había cajas de metal oxidadas apiladas contra la pared. Carpetas viejas. Documentos amarillentos. Y sobre una de las mesas, abierto como si alguien lo hubiera estado consultando recientemente, un libro de registros. Desde donde estaba, Marcos podía ver nombres escritos en tinta negra. Fechas. Y de repente, como un rayo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un nombre saltó a sus ojos entre todos los demás, Monseñor Esteban Solís. El mismo apellido que el suyo. Un obispo fallecido hacía 10 años. Un hombre cuyo funeral había sido transmitido por televisión, tan importante era para la iglesia en Querétaro. Un hombre a quien Marcos nunca había conocido pero cuya foto había visto 1000 veces en las paredes del convento, en las oficinas de la parroquia, en los periódicos locales. El corazón de Marcos comenzó a galopar. Las manos se le llenaron de sudor. La mente trataba de procesar lo que estaba viendo, lo que significaba. La Madre Superiora percibió su mirada. Vio que Marcos había notado el archivo abierto. Sus ojos se agrandaron por una fracción de segundo con algo que se parecía al pánico. Se movió rápidamente hacia la puerta para cerrarla pero ya era tarde. Marcos lo había visto. Y en ese instante, como si todas las piezas dispersas de su vida finalmente se juntaran para formar una imagen completa y terrible, Marcos entendió. Entendió por qué siempre lo habían llamado impuro. No era por algún pecado teológico abstracto. No era porque su madre hubiera cometido algún error vago. Era por sangre. Por un secreto de sangre que el convento, que la iglesia, que su propia madre habían guardado durante más de 3 décadas. Monseñor Esteban Solís no era solo un hombre con el mismo apellido. Era su padre. Y todo, absolutamente todo en su vida, había sido construido alrededor de ocultar esa verdad. Su madre comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Marcos conocía el llanto de su madre. Había visto esas lágrimas 1000 veces durante su infancia, siempre después de los castigos, siempre después de las visitas al convento. Estas eran lágrimas de miedo. De pánico. Porque Marcos ya no estaba arrodillado. Ya no estaba con la cabeza baja. Estaba de pie. Y sus ojos habían visto lo que nunca debió ver. Marcos, siéntate, ordenó Sor Carmela con voz que intentaba sonar autoritaria pero que traicionaba nerviosismo. No has terminado tu penitencia. Pero Marcos no se sentó. Dio un paso hacia el archivo. Luego otro. Las monjas se miraron entre sí con alarma. Beatriz extendió una mano temblorosa como para detenerlo pero no se atrevió a tocarlo. Y entonces, rompiendo el silencio tenso del refectorio, el sino del convento comenzó a sonar. No era hora de rezo. No era hora de misa. El sino sonaba fuera de horario, algo que nunca sucedía sin razón urgente. Las monjas se congelaron. Y todos supieron, en ese momento suspendido en el tiempo, que el secreto que habían guardado tan celosamente durante más de 30 años estaba a punto de salir a la luz. Pero para entender cómo llegó Marcos Solís a ese momento, de pie en el refectorio de un convento en Querétaro con su vida entera redefiniéndose ante sus ojos, necesitamos retroceder. Necesitamos volver al principio. O más bien, a los principios que Marcos recuerda, porque hay otro principio que él nunca conoció, el verdadero principio que fue ocultado, enterrado bajo capas de mentiras y secretos. Marcos nació en Querétaro una noche de diciembre de 1990. Su madre, Beatriz Solís, tenía apenas 19 años. Soltera. Sin familia que la apoyara excepto una tía que vivía en el norte y que nunca quiso involucrarse.
El acta de nacimiento de Marcos decía simplemente, padre desconocido, en la línea correspondiente. Beatriz había dado a luz en el hospital público, sola, sin nadie sosteniéndole la mano durante las contracciones. Una enfermera más tarde le contaría a Marcos, años después cuando era adulto y buscaba respuestas, que Beatriz había llorado durante todo el parto, pero no de dolor físico. Lloraba repitiendo una y otra vez, perdóname, Dios. Perdóname. Marcos creció en una casa pequeña en las afueras de Querétaro, una construcción de bloc sin pintar con piso de cemento y techo de lámina que se calentaba insoportablemente en verano y dejaba entrar el frío en invierno. Beatriz trabajaba limpiando casas durante el día y a veces de noche también, haciendo turnos dobles para poder pagar la renta y comprar comida. Marcos pasaba mucho tiempo solo. Aprendió a prepararse cereal para desayunar cuando tenía 5 años. Aprendió a caminar solo a la escuela primaria cuando tenía 6. Aprendió que su madre era una mujer triste que sonreía poco y que pasaba las noches arrodillada frente a un altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe, rezando en voz baja palabras que Marcos no entendía. Lo que más recuerda de su infancia es el silencio. Su madre no hablaba mucho. Cuando lo hacía, era para dar órdenes: come, báñate, haz tu tarea, vete a dormir. Nunca hubo cuentos antes de dormir. Nunca hubo abrazos espontáneos. Nunca hubo, te amo, dichos en voz alta. Pero había algo más en ese silencio. Había una tensión constante, como si Beatriz estuviera siempre esperando que algo malo sucediera. Marcos sentía esa tensión como niños sienten las cosas, sin poder nombrarla pero sintiéndola en el estómago, en la forma en que su madre lo miraba a veces con una mezcla de amor y algo que se parecía al miedo. Y luego estaban las visitas al convento. Comenzaron cuando Marcos tenía 5 años. Cada sábado por la tarde, sin falta, Beatriz lo tomaba de la mano y caminaban 3 kilómetros hasta el convento de Santa Teresa. Era un edificio colonial antiguo con paredes gruesas de adobe pintadas de blanco y ocre, con un patio interior lleno de bugambilias y jacarandas, y con una capilla pequeña donde las monjas rezaban sus horas canónicas. Beatriz tocaba la puerta pesada de madera. Una monja la abría. Y sin explicación, Beatriz dejaba a Marcos allí. Las primeras veces, Marcos lloró. Lloró y gritó y se aferró a la falda de su madre rogándole que no lo dejara. Pero Beatriz se soltaba de sus manos con firmeza, le decía, es por tu bien, y se iba. La Madre Superiora en ese entonces, Sor Guadalupe, era una mujer anciana con rostro severo que parecía tallado en piedra. Tomaba a Marcos de la mano con fuerza que dolía y lo llevaba a una celda pequeña con un reclinatorio de madera y un crucifijo en la pared. Vas a rezar, ordenaba. Vas a pedirle a Dios que limpie tu alma. Marcos no entendía. ¿Limpiar de qué? ¿Qué había hecho mal? Tenía 5 años. Su mundo consistía en jugar con canicas en el patio de la escuela y ver caricaturas en la televisión vieja que su madre había comprado de segunda mano. ¿Qué pecado podía haber cometido un niño de 5 años? Pero aprendió a no preguntar. Las preguntas solo resultaban en más castigos. Más horas arrodillado. Más rosarios repetidos hasta que las palabras perdían significado y se convertían en sonidos vacíos. Las visitas continuaron durante toda su infancia. Cada sábado. Sin falta. Incluso cuando estaba enfermo. Incluso cuando llovía. Incluso cuando había algo importante en la escuela. El convento siempre era prioridad. A medida que Marcos crecía, los castigos se volvían más elaborados. Ya no era solo rezar. Era ayunar. Era dormir en el piso de piedra fría. Era escuchar sermones de Sor Guadalupe sobre pecados de la carne, sobre las manchas que algunos niños heredaban de sus padres, sobre cómo solo la penitencia constante podía limpiar esas manchas. Marcos escuchaba sin entender. Su mente de niño trataba de procesar por qué era diferente. Porque los otros niños de su escuela no tenían que pasar sus sábados arrodillados en conventos. Porque su madre lo miraba a veces como si él fuera un recordatorio viviente de algo terrible. Una vez, cuando tenía 8 años, Marcos reunió el valor para preguntarle a su madre durante la cena. Mamá, ¿por qué me llevas al convento?
Beatriz dejó de comer. Puso lentamente el tenedor en el plato. Miró a Marcos con ojos que se llenaron de lágrimas. Porque te amo, dijo finalmente. Y porque necesitas ser salvado. ¿Salvado de qué? De ti mismo. La respuesta no tenía sentido para Marcos. Pero con los años aprendió a no preguntar más. Aprendió a aceptar que había algo fundamentalmente incorrecto en él, algo que necesitaba corrección constante. Esa creencia se infiltró en todo. En cómo se veía a sí mismo. En cómo se relacionaba con otros niños. Se volvió callado, retraído. No hacía amigos fácilmente. Sentía que llevaba una marca invisible que otros podían percibir. Los maestros en la escuela notaban que era brillante académicamente pero socialmente aislado. Marcos es un buen estudiante, escribían en sus reportes, pero necesita aprender a socializar más. No entendían que Marcos había aprendido a no confiar en nadie, a no dejar que nadie se acercara demasiado, porque cualquier conexión podía ser arrebatada, cualquier felicidad podía ser castigada. Cuando tenía 12 años, algo cambió. Sor Guadalupe murió. El funeral fue grande, con el obispo de Querétaro presidiendo la ceremonia. Marcos asistió con su madre. Y fue la primera vez que vio a Monseñor Esteban Solís en persona. El obispo era un hombre imponente. Alto, con cabello plateado peinado hacia atrás, con ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Vestía sus ornamentos morados con una dignidad que exigía respeto. Cuando dio el sermón sobre Sor Guadalupe, su voz llenó la iglesia con autoridad natural. Marcos lo observó fascinado. Había algo en él. Algo familiar. Algo que no podía identificar. Durante la comunión, cuando el obispo pasó cerca de donde Marcos y Beatriz estaban sentados, Marcos vio algo extraño. El obispo miró a su madre. Solo fue un segundo. Una fracción de momento. Pero en esa mirada había algo. Reconocimiento. Dolor. Y algo más que Marcos no pudo descifrar. Beatriz bajó la vista inmediatamente, su rostro poniéndose pálido. Su mano apretó la de Marcos tan fuerte que le dolió. Después de la misa, mientras salían de la iglesia, Marcos notó que el obispo se había detenido en la entrada hablando con los fieles. Beatriz intentó pasar rápidamente, jalando a Marcos, pero el obispo los vio. Señora Solís, dijo. Su voz era cortés pero había una tensión debajo. Qué gusto verla. Monseñor, respondió Beatriz sin levantar la vista. El joven debe ser su hijo, continuó el obispo. Ahora miraba a Marcos directamente. ¿Qué parecido tienen? Beatriz se tensó visiblemente. Tenemos que irnos, monseñor. Buenas tardes. Y prácticamente corrió, arrastrando a Marcos con ella. Mamá, ¿quién era ese señor?, preguntó Marcos más tarde. El obispo, respondió Beatriz secamente. ¿Por qué dijo que nos parecemos? No dijo eso. Sí lo dijo. Dijo que somos parecidos. Dijiste mal, Marcos. Dijo que somos familia, porque todos somos hermanos en Cristo. Pero Marcos sabía lo que había escuchado. Y también sabía que su madre estaba mintiendo. Fue la primera grieta en la historia oficial. La primera señal de que había algo más grande, algo oculto. Con la muerte de Sor Guadalupe, llegó una nueva Madre Superiora. Sor Carmela era más joven, más estricta, más ideológica. Las visitas de Marcos al convento se intensificaron. Ya no era solo los sábados. Ahora también algunos días entre semana. Las penitencias se volvieron más duras. El mensaje más claro, Marcos era impuro. Llevaba algo contaminado en su sangre. Solo la oración constante y el sufrimiento podían redimirlo. Cuando cumplió 15 años, Marcos comenzó a rebelarse. No abiertamente. No podía. Su madre lo habría matado. Pero internamente. Comenzó a cuestionar. A preguntarse. A buscar respuestas en lugares donde no debía buscar. Un día, mientras esperaba en el convento a que su madre terminara de hablar con Sor Carmela, Marcos se escapó del cuarto donde debía estar rezando y exploró los pasillos.
El convento era un laberinto de corredores oscuros, celdas pequeñas, patios escondidos. Llegó a un cuarto que parecía ser un archivo. La puerta estaba entreabierta. Marcos entró. Había cajas y cajas de documentos. Registros viejos. Cartas amarillentas. Y carpetas con nombres. Buscó la carpeta con su apellido, Solís. Había varias. Una era de su madre. Contenía registros de sus visitas al convento, notas de las monjas sobre su caso. Pero había otra carpeta. Más vieja. Con el nombre, Monseñor Esteban Solís. Marcos la abrió con manos temblorosas. Dentro había cartas. Docenas de cartas. Escritas en una letra elegante. Dirigidas a, mi querida Beatriz. Marcos comenzó a leer una. Y mi amor, cada día que pasa sin verte es una tortura. Sé que lo que hicimos está mal a los ojos de la iglesia. Sé que mi posición me impide estar contigo como quisiera. Pero necesitas saber que mi amor es real. Que si pudiera dejar todo y estar contigo, lo haría. Las manos de Marcos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Sor Carmela sonó como un trueno. Marcos soltó la carta. Se dio vuelta. La Madre Superiora estaba en la puerta, su rostro contorsionado en furia. Yo me perdí, mintió Marcos. Y mentiroso, siseó Sor Carmela. Caminó hacia él y le arrebató la carta de las manos. Esto no es asunto tuyo. Pero. Esas cartas son para mi mamá. No sabes nada, dijo Sor Carmela, y había miedo en su voz ahora. Y es mejor que siga así. Tomó a Marcos del brazo con fuerza brutal y lo arrastró fuera del archivo. Lo llevó al refectorio donde Beatriz esperaba. Su hijo estaba husmeando donde no debe, informó la monja. Ha leído cosas que no debía leer. Beatriz palideció. ¿Qué leíste? Cartas, dijo Marcos, su voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Cartas del obispo para ti. Llamándote, mi amor. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz miró a Sor Carmela. La monja miró hacia atrás. Comunicación silenciosa entre ellas. Finalmente, Beatriz habló. Vamos a casa. Ahora. El camino de regreso fue en silencio total. Cuando llegaron, Beatriz se sentó en la mesa de la cocina y se cubrió el rostro con las manos. Marcos esperó. Finalmente, ella habló. ¿No entiendes lo que viste? Entonces explícamelo. No puedo. ¿Por qué no? Porque es complicado. Porque hay cosas que es mejor no saber. ¿Y era él? Preguntó Marcos. Su voz temblaba. El obispo era mi padre. Beatriz no respondió. Pero su silencio era respuesta suficiente. Marcos sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Todo cobró sentido súbitamente. Las visitas al convento. Los castigos. La palabra, impuro. El pánico en los ojos del obispo cuando lo vio en el funeral de Sor Guadalupe. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no podía, susurró Beatriz. Porque hice una promesa. Cuando descubrí que estaba embarazada, fui con él. Le dije. Estaba aterrada. Pensé que me ayudaría. ¿Y él? Él entró en pánico. Dijo que su carrera en la iglesia se arruinaría. Que lo que habíamos hecho era pecado mortal. Ofreció dinero para que me fuera del estado, para que nunca volviera. ¿Y tú qué hiciste? Rechacé el dinero. No quería eso. Quería que reconociera a su hijo. Que fuera padre aunque fuera en secreto. Pero él dijo que eso era imposible. Que un obispo no puede tener hijos. Que arruinaría todo en lo que había trabajado. Beatriz se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que hicimos un trato. El convento me ayudaría. Me darían un lugar donde vivir al principio, ayuda con gastos. A cambio, yo nunca revelaría quién eras tú realmente. ¿Y los castigos? ¿Las penitencias?
La voz de Marcos estaba cargada de rabia ahora. Eso fue idea de las monjas. Decían que llevas el pecado de tu padre en la sangre. Que necesitabas ser purificado constantemente para compensar las circunstancias de tu nacimiento. Yo no hice nada malo. Lo sé, lloró Beatriz. Lo sé, mi amor. Pero no sabía qué más hacer. Estaba sola. Tenía 19 años. Sin familia. Sin dinero. El convento era lo único que tenía. Marcos la miró. Vio a su madre realmente por primera vez. No como la figura autoritaria de su infancia, sino como lo que realmente era, una mujer que había sido víctima también. Una muchacha que había amado al hombre equivocado y que había pagado el precio durante décadas. Los siguientes años fueron tensos. Marcos terminó la preparatoria. Ganó una beca para estudiar ingeniería en Monterrey. Se fue de Querétaro apenas cumplió 18 años. Puso distancia física entre él y el convento, entre él y su madre, entre él y el secreto que ahora conocía pero que no podía exponer. Beatriz lo llamaba cada semana. Las conversaciones eran breves, incómodas. Ninguno de los dos mencionaba al obispo. Ninguno mencionaba las cartas. Era como si esa conversación en la cocina nunca hubiera sucedido. Marcos construyó una vida en Monterrey. Se graduó. Consiguió trabajo en una empresa de construcción. Tuvo relaciones que nunca duraban porque no sabía cómo confiar en la gente. Iba a terapia donde hablaba sobre su infancia, sobre el abuso religioso, pero nunca mencionaba el secreto real. Algunos secretos son demasiado grandes para compartir incluso con profesionales pagados por escuchar. Cuando Marcos tenía 26 años, el obispo Esteban Solís murió. Cáncer. Rápido y brutal. El funeral fue transmitido por televisión. Miles de personas asistieron. El Papa envió condolencias. Los periódicos lo llamaron un gigante de la fe en México. Marcos vio el funeral por televisión en su departamento en Monterrey. No sintió tristeza. No sintió pérdida. Sintió rabia. Rabia porque este hombre había sido celebrado mientras él, su hijo, había sido torturado en nombre de Dios. Beatriz lo llamó después del funeral. ¿Viste las noticias? Sí. Era un gran hombre. No lo era, mamá. Para la iglesia sí lo era. La iglesia estaba equivocada. Hubo un silencio largo. Luego Beatriz dijo algo que Marcos nunca olvidaría. Dejó algo para ti. En su testamento. El convento tiene los documentos. No quiero nada de él. En Marcos, por favor. Es importante. Tienes que venir a Querétaro. Tienes que ir al convento. No voy a volver allí. Nunca. Por favor, suplicó Beatriz. Por mí. Solo esta vez. Y luego, si quieres, nunca vuelves. Marcos colgó el teléfono. Durante semanas ignoró las llamadas de su madre. Pero la curiosidad lo carcomía. ¿Qué había dejado el obispo? ¿Por qué después de ignorarlo toda su vida, ahora en muerte le dejaba algo? Finalmente, 8 meses después de la muerte del obispo, Marcos tomó un autobús de regreso a Querétaro. Era un viernes de agosto. El calor era sofocante. Fue directo al convento sin pasar por la casa de su madre. Tocó la puerta pesada de madera. Una monja joven que no reconoció abrió. Vengo a ver a la Madre Superiora, dijo. Soy Marcos Solís. La monja lo miró con ojos grandes. Lo estábamos esperando. Pase. Lo guió a través de los pasillos que Marcos conocía de memoria. Nada había cambiado. Las mismas paredes de adobe. El mismo olor a incienso y moho. Los mismos santos de yeso mirando desde sus nichos. Llegaron al refectorio. Sor Carmela estaba allí esperando. Y Beatriz también. Y así fue como Marcos Solís llegó a ese momento. Sentado en una silla baja mientras lo llamaban impuro. Mientras su madre observaba en silencio. Mientras veía los archivos que contenían la verdad sobre su nacimiento.
Ahora, de pie en el refectorio con el sino del convento sonando fuera de hora, Marcos tomó una decisión. Caminó hacia el archivo. Sor Carmela intentó bloquearle el paso, pero Marcos la empujó suavemente a un lado. Era más fuerte que ella. Entró al cuarto y fue directo a la caja que había visto con el nombre del obispo. La abrió. Dentro había documentos, escrituras, cuentas bancarias y un sobresellado con su nombre. Marcos lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta, con letra que reconoció de aquellas cartas que había leído años atrás. En Marcos, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que he muerto. Significa que finalmente he escapado de la cobardía que me definió en vida. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas algunas cosas. Te amé. Desde el momento en que supe de tu existencia, te amé. Pero no tuve el valor de reclamarte. Elegí mi carrera sobre ti. Elegí la opinión de la Iglesia sobre mi propia carne y sangre. Y he vivido con ese peso cada día de mi vida. Las monjas tienen razón en una cosa, si hay una mancha. Pero no está en ti. Está en mí. En mi cobardía. En mi hipocresía. En predicar sobre el amor de Dios mientras rechazaba al Hijo que Él me dio. He establecido un fondo fiduciario para ti. Es lo único material que puedo darte. Pero hay algo más importante que el dinero. Hay verdad. En esta caja encontrarás todo. Mi correspondencia con tu madre. Los pagos que hice al convento para tu corrección. Los documentos que prueban tu paternidad. Quiero que hagas con ellos lo que consideres correcto. Si quieres exponerme póstumamente, hazlo. Si quieres quemar todo y olvidar que existí, también está bien. Solo te pido una cosa, no dejes que mi pecado defina tu vida. No dejes que la palabra, impuro, se quede contigo. Porque no lo eres. Nunca lo fuiste. Eres el resultado del único amor verdadero que tuve en mi vida. Eres la evidencia de que, aunque fuera por un momento, fui humano y no solo un título. Perdóname si puedes. Y si no puedes, entiende al menos que morir con este secreto fue mi castigo. Cada misa que celebré. Cada sermón que di. Cada vez que prediqué sobre la familia y los valores, mi hipocresía me quemaba por dentro. Ese fue mi infierno. No necesito otro. Tu padre que nunca lo fue, Esteban. Marcos leyó la carta 2 veces. 3 veces. Las lágrimas corrían por su rostro pero no las limpiaba. Cuando levantó la vista, vio que su madre había entrado al archivo. Beatriz lo miraba con ojos llorosos. ¿Sabías de esto?, preguntó Marcos sosteniendo la carta. Ella negó con la cabeza. Y me dijo que había hecho arreglos. Pero nunca me dijo qué. Marcos miró la caja de documentos. Toda la evidencia estaba ahí. Décadas de correspondencia. Pruebas de pagos. Documentos médicos que probaban la paternidad. Todo lo que necesitaría para destruir la reputación del obispo muerto. Para exponer al convento. Para revelar la hipocresía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Beatriz con voz pequeña. Marcos pensó en toda su infancia. En las horas arrodillado en pisos fríos. En los castigos que no merecía. En la palabra, impuro, que había cargado como una maldición. Pensó en el obispo que lo había creado y luego lo había rechazado. En su madre que había sido víctima también pero que había elegido a sus victimarios sobre su hijo. Pensó en todas las instituciones religiosas que protegían sus secretos mientras destruían vidas. Voy a exponer todo, dijo finalmente. Su voz era calmada, resuelta. Voy a asegurarme de que el mundo sepa quién era realmente el Monseñor Esteban Solís. Voy a mostrar cómo el convento fue cómplice. Voy a... No, interrumpió una voz desde la puerta. Era Sor Carmela. Su rostro estaba pálido. No puedes hacer eso. ¿Y quién me lo va a impedir?, desafió Marcos. La memoria de tu padre. El bien que hizo en su vida. Las personas que ayudó. ¿Y qué hay del mal que me hizo a mí?
Eras un sacrificio necesario, dijo Sor Carmela. Y la forma en que lo dijo, tan casual, tan fría, hizo que algo estallara en Marcos. ¿Un sacrificio? Yo era un niño. Un niño inocente. Y ustedes me torturaron en nombre de Dios. Te corrigieron, insistió la monja. Te salvaron de la soberbia que viene de saber quién eres. Marcos se rió. Una risa amarga, sin humor. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Ustedes creen que Dios los apoya. Yo sé que si Dios existe, está de mi lado. Tomó la caja de documentos. Era pesada pero la levantó con facilidad alimentada por años de rabia contenida. Caminó hacia la puerta. Sor Carmela intentó bloquearlo nuevamente. Si sales por esa puerta con esos documentos, te arrepentirás. La Iglesia tiene poder. Tenemos abogados. Tenemos influencia. Y yo tengo la verdad, respondió Marcos. Veamos quién gana. Salió del refectorio. Cruzó el patio del convento. Las otras monjas lo observaban desde las ventanas, sus rostros pálidos detrás del vidrio. Llegó a la puerta principal. Beatriz corrió detrás de él. Marcos, espera. Por favor. Él se detuvo. Se dio vuelta. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué debería esperar? Porque soy tu madre. Porque si haces esto, mi vida también será destruida. El pueblo entero sabrá. Todos me juzgarán. Te juzgan desde hace 34 años, dijo Marcos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que he vivido con esta vergüenza en privado. Si la haces pública, no podré soportarlo. Marcos la miró. Vio a la mujer que lo había criado. Que había trabajado hasta romperse la espalda para mantenerlo. Que había sido víctima de un hombre poderoso que abusó de su juventud y su vulnerabilidad. Pero también vio a la mujer que lo había entregado a las monjas para ser torturado. Que había permitido que lo llamaran impuro. Que nunca lo había defendido cuando más lo necesitaba. Lo siento, mamá, dijo finalmente. Pero necesito hacer esto. Por mí. Por ese niño de 5 años que fue arrodillado en pisos fríos sin saber por qué. Por todos los otros hijos secretos de sacerdotes que siguen escondidos, avergonzados, destruidos. Beatriz cayó de rodillas llorando. Te lo suplico. No hagas esto. Te daré lo que quieras. El dinero del fondo fiduciario es tuyo. Todo es tuyo. Solo deja los documentos aquí. No se trata del dinero, dijo Marcos. Nunca se trató del dinero. Y salió del convento. El sino seguía sonando. Marcos caminó por las calles empedradas de Querétaro con la caja bajo el brazo. La gente lo miraba con curiosidad. Un hombre cargando una caja vieja saliendo del convento. Nada particularmente interesante. Pero Marcos sentía que cargaba dinamita. Fue directo a la oficina de un periódico local. Pidió hablar con el editor. Era un hombre de mediana edad llamado Ricardo que escuchó la historia de Marcos con ojos cada vez más grandes. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó cuando Marcos terminó. Marcos abrió la caja. Tengo todo. Ricardo miró los documentos. Las cartas. Los pagos. Los registros médicos. Silbó bajo. Esto es enorme. El obispo Solís era una figura importante. Si publicamos esto, tendrán problemas, completó Marcos. La Iglesia los demandará. Los presionará. Tratará de silenciarlos. Exactamente. ¿Pero lo publicarán de todos modos? Ricardo pensó por un momento. Luego asintió. Sí. Porque es la verdad. Y la verdad necesita ser dicha, cueste lo que cueste. La historia se publicó 2 semanas después. Una investigación de 6 páginas con documentos escaneados, fotos, testimonios. El titular en primera plana: obispo venerado tuvo hijo secreto que fue abusado en convento con su conocimiento. La reacción fue inmediata y explosiva. Algunos defendían al obispo. Era humano,
decían. Todos cometemos errores. Otros se enfurecieron. Era un hipócrita, gritaban. Predicaba sobre familia mientras abandonaba a su propio hijo. La diócesis emitió una declaración negando todo. Son calumnias de un hombre resentido, dijeron. Pero los documentos no mentían. Las pruebas de ADN que Marcos se había hecho después de la muerte del obispo coincidían con muestras que existían en los registros médicos. Era innegable. Marcos se convirtió en figura pública de la noche a la mañana. Los medios nacionales recogieron la historia. Lo invitaron a programas de televisión, a podcast, a conferencias. Él aceptó algunas invitaciones. No por fama, sino porque cada vez que contaba su historia, recibía mensajes de otras personas. Yo también, decían. Y mi padre era sacerdote. Y mi madre era monja. Fui abusado en institución religiosa. Y me llamaron impuro. Una red de sobrevivientes comenzó a formarse. El convento de Santa Teresa fue investigado. Se descubrieron más casos. Otros niños que habían sido corregidos mediante abuso. Sor Carmela fue removida de su posición. El convento fue cerrado temporalmente. Las monjas fueron dispersadas a otras instituciones. La diócesis tuvo que pagar compensaciones. Beatriz se convirtió en paria en Querétaro. Las mujeres que antes la saludaban en la calle ahora cruzaban al otro lado. Los vecinos murmuraban cuando pasaba. Perdió su trabajo limpiando la parroquia. Tuvo que mudarse a un departamento más pequeño. Llamó a Marcos una sola vez después de que la historia se publicó. ¿Estás feliz ahora?, preguntó con voz amarga. Has destruido mi vida. No, mamá, respondió Marcos con cansancio. Tú destruiste mi vida cuando me entregaste a las monjas. Yo solo estoy reconstruyendo lo que quedó. Ella colgó. No volvieron a hablar durante 2 años. Marcos usó el dinero del fondo fiduciario para establecer una fundación. La Fundación Verdad y Sanación. Ayudaba a víctimas de abuso religioso. Ofrecía terapia gratuita. Asistencia legal. Apoyo de grupos. En el primer año ayudaron a 300 personas. En el segundo, a 1000. La historia había abierto una compuerta. La gente estaba lista para hablar. Para sanar. Para exigir justicia. Un día, 3 años después de que todo explotara, Marcos recibió una carta. Era de Beatriz. Hijo, escribía. No sé si leerás esto. No sé si te importa lo que tengo que decir. Pero necesito intentarlo. He pasado estos años en terapia. Una terapeuta que tu fundación me recomendó, irónicamente. He estado trabajando en entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué permití que te lastimaran? La respuesta no es simple. No es una sola cosa. Pero parte de ella es esta: yo también fui víctima. Esteban era mi profesor en la preparatoria. Yo tenía 17 años cuando nos conocimos. Él tenía 30. Era carismático, inteligente, poderoso. Me hacía sentir especial. Cuando quedé embarazada, él ya era obispo. Y me dejó muy claro que si revelaba la verdad, arruinaría su vida y la mía también. Me convenció de que tú cargas el pecado de nuestra unión ilícita. Me lo hizo creer tan profundamente que nunca lo cuestioné. Las monjas me dijeron que era la única forma de salvarte. Que sin su corrección, crecerías marcado, maldito. Y yo, asustada y sola, les creí. No fue hasta que vi cómo te miraban, cómo te trataban, que comencé a dudar. Pero para entonces había invertido tanto en esa narrativa que no podía admitir que estaba equivocada. Sería admitir que te había fallado desde el principio. Que había permitido que te torturaran por mi propia cobardía. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento. Con cada fibra de mi ser, lo siento. Y que estoy orgullosa del hombre en que te convertiste a pesar de mí, no gracias a mí. Tu fundación está salvando vidas. Está cambiando el mundo. Y aunque no puedo tomar crédito por eso, puedo tomar responsabilidad por el dolor que causó tu fuerza.
A veces, irónicamente, el sufrimiento nos hace más fuertes. Eso no lo justifica. Pero tal vez le da algún significado. Tu madre que nunca supo serlo, Beatriz. Marcos leyó la carta sentado en su departamento en Monterrey. Era de noche. La ciudad brillaba afuera de su ventana. Lloró. No por la carta. Sino por todo. Por ese niño de 5 años. Por el adolescente confundido. Por el adulto que había tenido que destruir a su familia para salvarse a sí mismo. Lloró por su madre que también había sido víctima. Lloró por su padre que había elegido poder sobre amor. Lloró por todas las personas rotas por instituciones que debían protegerlas. Y cuando terminó de llorar, tomó su teléfono y marcó el número de su madre. Hola mamá, dijo cuando ella contestó. Escuchó un jadeo del otro lado. ¿En Marcos? Sí. Hubo un silencio. Luego Beatriz comenzó a llorar. Leí tu carta, continuó Marcos. Y creo que podemos hablar. No perdonar todavía. Pero hablar. Empezar. Y me gustaría eso, susurró Beatriz entre lágrimas. Y me gustaría mucho. No fue una reconciliación instantánea. La sanación nunca es instantánea. Pero fue un comienzo. Comenzaron a verse una vez al mes. Cenas tranquilas en restaurantes neutros. Conversaciones cuidadosas que evitaban temas profundos al principio pero que gradualmente fueron profundizando. Marcos aprendió sobre el abuso que su madre había sufrido. Beatriz aprendió sobre el trauma que su hijo había cargado. Ninguno podía deshacer el pasado. Pero podían construir algo nuevo sobre las ruinas. 5 años después de la exposición, Marcos conoció a alguien. Elena. Una abogada que trabajaba con la fundación. Era fuerte, compasiva, directa. No me importa tu pasado, le dijo en su tercera cita. Me importa quién eres ahora. Y quién eres ahora es alguien que convirtió dolor en propósito. Eso es hermoso. Se casaron un año después. Beatriz asistió a la boda. Lloró durante toda la ceremonia. Después, en la recepción, se acercó a Marcos. Vas a ser mejor padre de lo que yo fui madre, le dijo. Eso es lo único que importa. Romper el ciclo. Ya lo rompí, mamá, respondió Marcos. El día que salí de ese convento con esa caja. Cuando Marcos tenía 42 años, él y Elena tuvieron un hijo. Lo llamaron Daniel. Y cuando Marcos sostuvo a su hijo por primera vez en el hospital, sintió algo que nunca había sentido, la determinación absoluta de que este niño crecería sabiendo que era amado. Que nunca escucharía la palabra, impuro. Que nunca sería castigado por las decisiones de sus padres. Que sería libre de una forma que Marcos nunca lo fue. Beatriz visitaba seguido. Era una abuela amable, suave, completamente diferente a la madre que Marcos recordaba. ¿Cómo es posible?, le preguntó Marcos una vez mientras observaban a Beatriz jugando con Daniel. ¿Cómo puede ser tan diferente con él? Beatriz lo miró con ojos tristes. Porque ya no tengo miedo, dijo. Durante toda tu infancia viví aterrada. De que descubrieran la verdad. De que perdiéramos el apoyo del convento. De que quedáramos completamente solos. Ese miedo me convirtió en monstruo. Ahora la verdad está afuera. No hay nada más que esconder. Y sin miedo, puedo finalmente amar como debí amar desde el principio. Marcos siguió con su fundación. La expandió a nivel nacional. Ayudaron a miles de personas. Cambiaron políticas. Presionaron a la Iglesia para investigaciones independientes de abuso. No fue fácil. Enfrentaron demandas. Amenazas. Intentos de silenciarlos. Pero persistieron. Porque la verdad, una vez liberada, no puede ser enterrada nuevamente. Un día, 15 años después de que todo comenzara, Marcos recibió una visita inesperada. Era Sor Mercedes. La monja joven que había leído su nombre en aquel libro el día en el convento. Se había ido de la orden religiosa años atrás. Vine a pedirte perdón, dijo simplemente.
Fui cómplice. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero tenía miedo de cuestionar a las superioras. Miedo de perder mi lugar en la orden. Mi miedo fue más importante que tu bienestar. Y eso es imperdonable. Marcos la miró. Vio a una mujer de mediana edad con ojos cargados de remordimiento. ¿Dejaste la orden por esto?, preguntó. Ella asintió. Por esto y por otros casos. Cuando tu historia salió, ya no pude fingir. Ya no pude pretender que estábamos sirviendo a Dios. Estábamos sirviendo a una institución corrupta que protegía sus secretos sobre las personas. Así que me fui. ¿Y ahora qué haces? Trabajo en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Tratando de compensar. Marcos extendió su mano. No necesitas mi perdón. Pero si lo quieres, lo tienes. Todas éramos víctimas del sistema de diferentes formas. Sor Mercedes, o más bien, Mercedes a secas, tomó su mano y lloró. Era otra grieta en la muralla. Otra persona liberada. Ahora, Marcos tiene 50 años. Su hijo Daniel tiene 8. Elena y él son felices de una forma tranquila y profunda. Su madre visita cada semana. La fundación continúa creciendo. Y a veces, cuando Marcos pasa por Querétaro por trabajo, maneja hasta donde estaba el convento de Santa Teresa. El edificio fue convertido en museo. Una placa en la entrada habla sobre la historia del lugar, incluyendo los abusos que ocurrieron aquí bajo el pretexto de corrección religiosa. Marcos entra al museo a veces. Camina por los pasillos que conoce de memoria. Mira el refectorio donde fue llamado impuro. Ve el archivo donde descubrió la verdad. Y ya no siente rabia. Siente tristeza por todo el tiempo perdido. Por la infancia robada. Pero también siente gratitud. Porque ese dolor lo convirtió en quien es. Le dio propósito. Le mostró que el sufrimiento puede ser transformado en algo significativo. Que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes. Que los sobrevivientes pueden convertirse en sanadores. Y que el ciclo, finalmente, puede romperse. La última vez que visitó el museo, Daniel estaba con él. «Papá, ¿por qué venimos aquí?», preguntó el niño. «Porque aquí aprendí algo importante», respondió Marcos. «¿Qué?». «Que la verdad siempre sale a la luz. Y que ningún secreto, no importa que tan bien guardado, puede permanecer enterrado para siempre». Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, si has sido llamado impuro o menos que por circunstancias fuera de tu control, si has sido abusado por instituciones que debían protegerte. Quiero que sepas algo, no estás solo. Hay miles de nosotros. Millones tal vez. Sobrevivientes de sistemas que nos usaron, nos descartaron, nos llamaron defectuosos para ocultar sus propios defectos. Pero sobrevivimos. Y al sobrevivir, al hablar, al negarnos a cargar vergüenza que no es nuestra, rompemos el ciclo. No será fácil. Habrá personas que te dirán que olvides, que perdones sin que haya justicia, que protejas a la institución sobre ti mismo. No los escuches. Tu sanación es más importante que su reputación. Tu verdad es más valiosa que su comodidad. Y tu voz, aunque tiemble, aunque se quiebre, merece ser escuchada. Porque al final, lo único que nos salva no es el silencio sino la verdad. La verdad dicha en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. La verdad que libera no solo a nosotros sino a todos los que vendrán después. Esa es nuestra victoria. No perfecta. No sin cicatrices. Pero real. Y suficiente. Si esta historia te ha conmovido, si has visto algo de tu propia experiencia reflejada en la jornada de Marcos, te invitamos a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí encontrarás más relatos que exploran el coraje, la supervivencia, la verdad y el poder de romper los ciclos de abuso. Historias nuevas cada día para recordarte que no estás solo, que tu dolor es válido, y que la sanación, aunque lenta, es posible. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, recuerda, ningún secreto puede permanecer enterrado para siempre, y ninguna institución es más importante que tu bienestar.